Cuando pensamos en personajes crueles de la Biblia, muchos imaginan de inmediato a Faraón, endurecido contra el clamor de los israelitas, o quizá a Nabucodonosor, conquistador que arrasó ciudades enteras. Pero rara vez pensamos en las mujeres. Y sin embargo, entre las páginas de la Escritura también encontramos figuras femeninas que pasaron a la historia no por su compasión ni por su bondad, sino por sus actos despiadados, por su ambición desmedida, por su capacidad de manipular y destruir. Hoy vamos a adentrarnos en sus historias. Historias que, aunque tienen miles de años de antigüedad, siguen estremeciendo por la crudeza de sus decisiones y por la forma en que influyeron en reyes, pueblos y destinos enteros. En este recorrido hablaremos de 3 mujeres en particular: Jezabel, la reina sanguinaria que persiguió a los profetas y tramó la muerte de un inocente por una simple viña; Atalía, la usurpadora que no dudó en asesinar a su propia descendencia para asegurar su poder; y Herodías, la mujer que, ofendida por las palabras de un profeta, movió los hilos de la venganza hasta lograr que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. No se trata de juzgar a todas las mujeres de la Biblia, porque también hay ejemplos luminosos: Ruth, Esther, María, Débora, tantas mujeres de fe y valentía. Pero en el contraste entre la luz y la oscuridad entendemos mejor las advertencias de las Escrituras. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo la crueldad se manifestó en ellas de formas distintas, unas veces como ambición política, otras como instinto de supervivencia, otras como venganza personal. Y quizás te sorprenda ver cómo estas historias antiguas reflejan actitudes que todavía hoy encontramos en nuestra sociedad. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar no es ficción ni leyenda. Es el relato de 3 de las mujeres más crueles según la Biblia. Jezabel es probablemente el nombre femenino más temido del Antiguo Testamento. Su sola mención evoca imágenes de intriga, idolatría y violencia. Era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue entregada en matrimonio al rey Acab de Israel como parte de una alianza política. Desde el inicio, su figura se asocia al poder y a la influencia extranjera, porque junto con ella llegaron a Israel cultos paganos, especialmente el culto a Baal. Pero su crueldad no se limita a cuestiones religiosas. Jezabel usó su posición para perseguir a los profetas del Señor, para manipular las decisiones del rey y para cometer crímenes en nombre de la ambición. El episodio más recordado es el de Nabot y su viña, narrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Acab deseaba una viña que pertenecía a Nabot. El rey le propuso comprarla, pero Nabot se negó, porque esa tierra era herencia de sus padres. Acab se entristeció y se recostó en su lecho con el rostro vuelto, negándose a comer. Entonces entra Jezabel. Al ver a su esposo deprimido, no lo consuela ni lo anima, sino que le dice con tono de burla: ¿no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot. Y así lo hizo. Redactó cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos de la ciudad. En esas cartas ordenaba organizar un banquete, colocar a Nabot en un lugar destacado y buscar testigos falsos que lo acusaran de blasfemia contra Dios y contra el rey. El plan funcionó. Nabot fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Cuando Jezabel supo que Nabot estaba muerto, fue y le dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña, porque Nabot ya no vive, ha muerto. Este episodio resume la esencia de Jezabel: manipulación, falsedad, desprecio por la justicia y frialdad absoluta ante la vida de un inocente. Su persecución a los profetas fue igualmente cruel. Mandó matar a muchos, y solo algunos sobrevivieron gracias a que fueron escondidos en cuevas y alimentados en secreto. Incluso el profeta Elías fue amenazado de muerte por ella, al punto que huyó al desierto temiendo por su vida. Pero la historia de Jezabel no termina con su victoria. Años después, cuando Jehú se levantó como nuevo rey, fue a enfrentarse con ella. Jezabel, fiel a su carácter, no se escondió ni mostró miedo. Se pintó los ojos, se arregló la cabeza y miró por una ventana.
Era como si quisiera mostrar altivez hasta el final. Jehú ordenó que la arrojaran desde la ventana, y sus propios siervos la empujaron. Cayó y su sangre salpicó las paredes y los caballos. Más tarde, cuando fueron a enterrarla, solo hallaron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos, porque los perros habían devorado el resto. Así se cumplió la palabra que Dios había pronunciado contra ella, que Jezabel sería comida por los perros en el campo de Jezreel. Su muerte fue tan brutal como su vida. Y desde entonces, su nombre quedó grabado como sinónimo de crueldad y de corrupción moral. Atalía, la usurpadora despiadada. Si Jezabel fue la reina sanguinaria, su hija Atalía no se quedó atrás. De hecho, algunos dirían que fue aún más cruel, porque no dudó en asesinar a los de su propia sangre. Atalía era hija de Acab y Jezabel. Se casó con Joram, rey de Judá, y fue madre de Ococías. Cuando su hijo murió, Atalía vio en ello una oportunidad para apoderarse del trono. La Escritura narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11, que Atalía, al ver muerto a su hijo, se levantó y destruyó toda la descendencia real. En otras palabras, mandó matar a sus propios nietos y demás familiares que pudieran heredar el trono. Imagínate la escena, una abuela ordenando la ejecución de niños inocentes, todo para quedarse con el poder. Es uno de los actos más atroces del Antiguo Testamento. Pero en medio de la masacre hubo un rayo de esperanza. Josabet, hermana del difunto rey Ococías, tomó en secreto a Joás, un niño pequeño de la familia real, y lo escondió en el templo, junto con su nodriza. Allí permaneció 6 años oculto, mientras Atalía reinaba sobre la tierra. 6 años de tiranía, de idolatría y de gobierno ilegítimo. 6 años en los que Atalía creyó haber asegurado su poder con sangre. Pero el 7º año, el sacerdote Joiada organizó un plan. Reunió a los capitanes, a los levitas y al pueblo, y reveló que el hijo legítimo, Joás, aún vivía. Lo coronaron en el templo con cánticos y trompetas. Cuando Atalía escuchó el alboroto, acudió al templo y vio al niño rey de pie junto a la columna, con la corona en la cabeza. Rasgó sus vestidos y gritó: «¡Traición, traición!». Pero ya era demasiado tarde. El sacerdote ordenó que la sacaran del templo y la ejecutaran. Así terminó la vida de Atalía, la mujer que asesinó a su propia descendencia para mantener el poder, y que terminó muriendo como usurpadora. Su historia es una advertencia sobre los extremos a los que puede llegar la ambición. Si Jezabel representa la manipulación y el abuso, Atalía simboliza la crueldad de quien prefiere destruir a los suyos antes que perder el trono. Herodías, la vengativa. La tercera figura de nuestro recorrido se encuentra en el Nuevo Testamento. Herodías no era reina de Israel, sino parte de la familia de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Pero aunque no reinaba oficialmente, su influencia fue decisiva y letal. Herodías se había casado primero con Herodes Filipo, su tío, y luego se unió a Herodes Antipas, otro de sus tíos. Esta relación era considerada ilícita por la ley judía. Juan el Bautista, el profeta que predicaba en el desierto, no tuvo miedo de denunciar públicamente esa unión. Herodías no soportó la reprensión. El Evangelio según Marcos dice que le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era un hombre justo y santo. La oportunidad llegó en un banquete. Herodes celebraba su cumpleaños rodeado de nobles y oficiales. La hija de Herodías, llamada Salomé según la tradición, danzó delante de ellos y agradó tanto a Herodes que le prometió: «Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino». Salomé, instruida por su madre, pidió algo insólito: la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes se entristeció, pero por causa del juramento y de los invitados, no quiso negarse. Envió a un verdugo, que fue a la cárcel y decapitó a Juan. La cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la joven, que a su vez la dio a su madre. La crueldad de Herodías radica en esa venganza calculada. No se conformó con que Juan estuviera preso, ni buscó otra forma de silenciarlo.
Quiso verlo muerto, y no de cualquier manera, sino con una ejecución que se convirtiera en espectáculo, que terminara con su cabeza servida como si fuera un trofeo. Este acto no solo eliminó a un profeta, sino que marcó simbólicamente la oposición de Herodías al mensaje de verdad. Su odio personal se convirtió en sentencia de muerte. Las tres historias que hemos repasado tienen en común la crueldad, pero cada una la encarna de manera distinta. Jezabel representa la crueldad que nace del abuso de poder y la manipulación. Su ambición la llevó a fabricar mentiras, a asesinar inocentes y a perseguir a los profetas de Dios. Atalía representa la crueldad de la ambición desmedida. Su deseo de mantener el trono fue tan fuerte que prefirió aniquilar a su propia descendencia. Herodías representa la crueldad de la venganza personal. Movida por el resentimiento, llevó su odio hasta el extremo de pedir la cabeza de un hombre justo en un banquete. En conjunto, estas tres figuras son advertencias sobre lo que ocurre cuando los sentimientos oscuros, la ambición, el resentimiento, la sed de poder, se convierten en el centro de la vida. Y aunque estas historias ocurrieron hace siglos, no son tan lejanas a nosotros. En nuestra época seguimos viendo ejemplos de manipulación, de ambición que destruye familias, de venganzas personales que arruinan vidas. La crueldad adopta diferentes formas, pero su esencia sigue siendo la misma. La Biblia nos presenta estos relatos no para que quedemos horrorizados sin más, sino para que aprendamos a reconocer esos patrones y a escoger el camino contrario, el de la justicia, la humildad y la compasión. Hemos recorrido tres historias intensas, tres nombres que quedaron grabados en la memoria bíblica como sinónimo de crueldad: Jezabel, Atalía y Herodías. Cada una, con su carácter y sus circunstancias, dejó una marca imborrable. Y aunque sus vidas terminaron en ruina, su recuerdo permanece como advertencia. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas tres mujeres te impactó más? ¿La ambición manipuladora de Jezabel, la tiranía despiadada de Atalía o la venganza calculadora de Herodías? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leerte y debatirlo juntos. Si este vídeo te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartirlo con tus amigos.